Bueno, vamos a proseguir con la lección, con la segunda parte. Permítame, primero que todo, compartir pantalla. Si quisiera ver el caso ahora de otra unión típica, tiene que ver con cómo unimos nuestras columnas de concreto con, con la cimentación, lo que llamamos placas de apoyo. Realmente es un sistema que hacemos. Bueno, tenemos la columna de acero nuestra, pues suponemos que ya la hemos diseñado, ¿no? Según los métodos correspondientes. Y tenemos la cimentación, que prácticamente es un bloque de concreto, de una superficie mucho mayor, ¿no? La razón de que sea mucho mayor es sencillamente una cuestión de disminuir los esfuerzos, ¿no? En pocas palabras, la situación que tenemos es, eh, tenemos la columna acá nuestra de acero, ¿no? Con una carga, y aquí abajo tenemos un esfuerzo, ¿no? Que sería igual a P entre A. En general, como las columnas son de área pequeña, en general estos esfuerzos son bastante grandes, por lo que colocamos acá una placa de cimentación, ¿verdad? Que estaría sometido a la misma fuerza P, ¿verdad? Que transmite la columna, pero al tener un área mayor, entonces este esfuerzo, que es igual a P entre A, este esfuerzo es mucho menor que este otro, que el esfuerzo 1, llamémosle este esfuerzo 2. El esfuerzo 2 es mucho menor que el esfuerzo 1, y para que la cimentación no falle tiene que ser menor que el esfuerzo admisible en el suelo. Eso ya es mecánica de suelo, ¿no? Esta cimentación, ya sabemos, pues va bajo el suelo, ¿no? Si es, si es nuestro nivel de suelo, entonces necesitamos un elemento, otro elemento que generalmente es concreto, que se llama un pedestal, para llegar a la altura de la columna, ¿no? Y este pedestal generalmente también tiene un área mayor que la columna. Este es el sistema que vamos a ver ahora. Generalmente entre el pedestal y la columna ponemos una placa de apoyo, que nos permite disminuir los esfuerzos que llegan al pedestal y obtener aquí en la superficie del pedestal un esfuerzo más uniforme, de tal manera que podamos garantizar que efectivamente ese esfuerzo sea P entre A uniforme, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, hay dos consideraciones entre el pedestal. Este es mi pedestal de concreto, que es una columna que diseña igual que una columna de concreto, solo que la longitud es muy pequeña, y tenemos entonces una placa de acero, este elemento. Okay. A esta placa de acero le decimos, bueno, tiene un área A1, y este pedestal tendría un área A2. Entonces, la primera situación que podemos tener es que la placa del pedestal sea igual al área de la placa de acero que vamos a poner. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que garantizar acá es cuando ponemos la columna en el concreto, que se va a transmitir un esfuerzo acá, que ya dije, P entre A. ¿eh? Entonces, lo que va a producir este esfuerzo es que la placa pues se aplaste acá, ¿no? Hay un aplastamiento. Entonces, lo primero que tenemos que evitar es que este concreto o este pedestal no se aplaste. Para eso, pues la carga máxima que podemos tener es el esfuerzo de aplastamiento del concreto
es 0.85 veces raíz de la resistencia del concreto F'C por el área de la placa. Y en condiciones últimas por un phi. ¿Okay? Este phi es 0.65, perdón, el valor de phi. Entonces, la primera falla que tenemos que controlar es que el concreto del pedestal no se aplaste. En el caso de tener una placa de acero igual al pedestal, con áreas iguales, entonces la máxima carga que podemos aplicar es 0.85 veces la resistencia del concreto por el área de la placa. Entonces, tenemos pedestal y placa de acero de la misma área. Esto no se utiliza mucho. En general, en la práctica se prefiere utilizar una situación donde tengo mi placa de acero, esta sería mi placa de acero, y el pedestal lo hago un poquito más grande. El pedestal lo hago un poquito más grande. Aquí tengo el área de la placa, que llamo A1, y el área del pedestal, que llamo A2. Entonces, la misma situación de aplastamiento ante este esfuerzo se va a presentar. Solo que en esta situación, al aplastarse aquí el concreto, entonces estas partes que no están bajo la acción de la placa se van a levantar, ¿no? Sería como la falla típica de capacidad de carga de un suelo. Entonces, en este caso, esta acción tiene un efecto benéfico. La carga que podemos someter este sistema es un poco mayor. ¿Cuánto mayor? En este término, raíz de el área del pedestal entre el área de la placa de acero. Entonces, la máxima carga o la resistencia de la placa sería 0.85 veces raíz de F'C, resistencia al concreto, por el área de la placa, multiplicado por, de nuevo, la raíz de este cociente, el área del pedestal entre el área de la placa. Y phi es 0.65. Más bien, aquí está, digamos 0.65, ¿no? Ok, el phi es 0.65 en este caso. Antiguamente se usaba 0.6. Ok, entonces esa es la primera falla que tenemos que controlar. Bien, ¿cómo actúa esto? Haciendo algunos números. Digamos, ejemplo. Ok, vamos a tener un pedestal por acá, que yo voy a decir tiene un área A2, es un pedestal de 18 por 18 pulgadas. ¿Ok? Este es el pedestal. Y voy a poner una placa acá de acero. Una placa de acero. Y sobre la placa pues tengo mi columna de acero. Supongo que mi carga está acá. Mi carga última. Esta columna es una sección 10 por 49 de acero a 36, va a ser la placa. Realmente estos elementos accesorios de unión se usan con acero a 36. El pedestal es de concreto. ¿Ok? El pedestal es de concreto. No lo dije, pero generalmente el pedestal se llega un poco más alto que el nivel del suelo. Este sería el nivel de piso terminado en una estructura. Generalmente esto son unos 10 centímetros, 15 centímetros. Y la idea es proteger a nuestra estructura de acero de posible agua que exista ahí en el piso de la estructura para que no lo oxide. Ok, entonces generalmente se levanta 10, 15 centímetros. Decía, pedestal de 18 por 18 de concreto con un F' de 3.0 KSI. 3 kilolibras por pulgada cuadrada. Esto es generalmente un concreto de 210 que se utiliza mucho acá en el país.
esta sección tiene un ancho del patín de 10 y un peralte de 10 pulgadas también. Es cuadradillo. Bien, la carga que tenemos que transmitir es una carga permanente, muerta, de 98 kilopound, y la carga viva o temporal que tengo que transmitir es de 145. La idea es, bueno, ¿qué placa coloco acá? Pues, primero, combinación, ¿no? Vamos a diseñar para la combinación de carga última. En este caso, como solo tengo cargas de gravedad muerta y viva, entonces la carga última sería 1.2 por 98 más 1.6 por 145. Y esto me da que tengo que transmitir una carga de 449.6 kilopounds, kilolibras. ¿Ok? Entonces, según lo anterior, lo primero que defino es el área de la placa. ¿Ok? Si voy a considerar, digamos, pedestal mayor que la placa. La placa de acero que voy a colocar tiene un área un poco menor. Entonces dijimos que en este caso la resistencia o la capacidad de este sistema es 0.85 veces la resistencia del concreto al aplastamiento. Aplastamiento del concreto. ¿Okay? Tenemos que evitar que nuestro concreto se aplaste por el área 1. Como estoy suponiendo que el pedestal es mayor, entonces lo multiplico por la raíz del área 2 entre el área 1, ¿no? Y hay un requisito que este término tiene que ser menor o igual a 1.7 veces F' por el área 1. Esto es un requisito de la ISC. En otras palabras, las dimensiones de la placa, del pedestal y la placa de acero no pueden ser mayores a 2 veces. ¿Ya? No se permiten pedestales muy grandes, ¿ya? Con un área mayor a 2 veces el área de la placa. Es este término de acá. Es una especificación límite de la ISC. Como yo tengo ya definido el tamaño de mi pedestal, ¿no? Entonces, esta razón sería phi es 0.65, ¿no? Por aquí va phi, perdón, por el aplastamiento, la resistencia del aplastamiento del concreto, que dije era 3 KSI, por el área de mi placa, habíamos definido que el pedestal mide 18 por 18 entre el área de la placa. Y esto, entonces, si ustedes hacen estos números, ¿ya? Eso tiene que ser mayor o igual, obviamente, a la carga que estoy transmitiendo. 349.6. Esta es la resistencia, esta es la carga. Esto es PU. Si operan ustedes, obtienen un área de 137.3 pulgadas cuadradas. Eso sería el área de mi placa para que no se supere la carga última que tengo que transmitir. Ok. Revisemos revisemos el límite superior. El límite superior, dijimos, es un phi por 1.7
por la resistencia del concreto por el área 1, ¿no? Y si operamos sería phi es 0.65 por 1,7 por la resistencia del concreto, 3 por el área que yo acabo de calcular, 137.3. Y este valor me da 455 kips. Esto es fuerza. Y esto lo compruebo contra 349, ¿verdad? Kips. Entonces, si yo pongo una placa con esta dimensión que me permite con esta especificación, entonces tengo una capacidad de 455 y lo que necesito transmitir es 350 en términos redondeando, ¿no? Entonces, estamos bien por este lado. Hay otra especificación, tamaño mínimo de la placa, y es que el área 1 tiene que ser mayor o igual que el B por el D. Ya no vamos a hacer, si esta es mi columna, okay, aquí la ven, aquí está la carga, entonces no voy a hacer placas más pequeñas que el área de mi perfil. Esta sería la columna, la sección W. Entonces, por lo menos, yo tengo un área, lo mínimo que me permite el código, es si esta es mi sección W, poner un área que sea por lo menos del tamaño de mi sección en el perímetro. ¿Ya? B, D por acá y el BF por acá. Esto es lo mínimo de placa que me permite colocar el código. Esta situación, placas más pequeñas, entonces no. Esta área, entonces sería el BF es 10, el D es 10, entonces no puede ser menor de 10 pulgadas cuadradas, ¿no? ¿Ok? Y yo había calculado ahí 137. Entonces, esto es menor de 137. Entonces, de nuevo, ok. Aquí no puse ok, pero las dos comprobaciones pasan. Entonces, ya con esa área mínima, entonces, digamos, si supongo una placa cuadrada, aquí yo voy a tener mi placa, aquí voy a tener mi sección W, ¿ok? Entonces, a este lado de la placa le voy a llamar B, a este lado le voy a llamar N. Entonces, para una placa cuadrada, si supongo que mi placa es cuadrada, mejor dicho, que N es igual a B, entonces esto sería N igual a B, sería la raíz de 137.3 y esto da 11.7 pulgadas. O sea, necesitaría una placa que tenga 11, digamos 12 pulgadas de lado. Realmente uno lo hace un poquillo más grande. Entonces vamos a usar una placa de 13 por 13 por aquello, una pulgada más grande, no es mucho, ¿ok? Entonces ya tengo el tamaño de mi placa. Aquí tengo, esto mide 10 y esta parte también mide 10. ¿Ok? Eso es lo que he definido. El otro problema que tengo que definir dos es el espesor de la placa. ¿Qué espesor le doy a esa placa? ¿Ok? Para esto, observen, aquí yo tengo mi placa que acaba de decir, tengo 13 pulgadas por un lado. Y aquí tengo mi columna de acero que mide
de aquí a acá 10 pulgadas. Entonces, esta fuerza produce un esfuerzo acá, un esfuerzo acá, que sería el P o PU entre el área de la placa, A1. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona este esfuerzo en esta placa? Bueno, que esta placa va a tender a, como aquí no hay nada y aquí está la columna, aquí la placa se va a tender a levantarse. Va a tender a levantarse acá. Actuando aquí en el centro no, porque está la columna. Entonces, esto es como si fuera por acá un voladizo, ¿no? Un pequeño voladizo. Y entonces vamos a diseñar el espesor de esta placa precisamente para que las placas no se flexionen así. ¿Ya? Sería, entonces, esto, el espesor, como, pongámoslo así, como viga en voladizo. ¿Ok? Solo que, digamos, en el ejemplo, en la figura, digamos, puede tener un voladizo, esta parte, digamos, que se levanten estos dos voladizos, ¿no? Y, o, ¿por qué no? Que se levante otro voladizo sería por este otro lado, ¿verdad? O aquí tengo un voladizo acá, y aquí sería igual, ¿ok? Lo que hace la especificación, en realidad eso se comporta como un voladizo, se comporta en dos dimensiones, pero para simplificar, el código lo ve como dos voladizos que trabajan aparte, ¿no? Ok, como la sección es hueca, como la sección que tenemos es hueca, ok, y aquí tengo mi pedestal. Entonces, en general, esos voladizos no se forman en esta cara, sino que se forman un poquito más adentro, igual para este otro lado. Entonces, el código define que esta distancia sea 0.95 veces el D, y a esto le llaman M. Que tengo un voladizo por este lado de longitud M. Y por este otro lado, cuando considero la acción en la otra dirección, entonces voy a suponer que mis voladizos se forman a una distancia de 0.8 de BF. Esto es BF. ¿Ok? Y a este voladizo le llamo N, y a este otro le llamo N también. Y dije entonces, el espesor de mi placa lo voy a determinar según estos voladizos. M y N es muy fácilmente calculable. M va a ser igual. Esta placa, dijimos, mide 13 pulgadas. Y esta distancia mide 10. Entonces, M sería 3 menos 10, ¿no? Y no es exactamente 10, sino el código dice 0.95 del peralte, 0.95 de 10 del peralte entre 2, porque son dos pedacitos. Este M da igual a 1.65. Y si yo hago eso para el otro lado, obtengo que el N es 13, porque es cuadrada mi placa, menos 0.8, y BF vale 10 también. BF entre 2. N vale entonces 2.50. Okay, entonces, con base en estas dimensiones de estos voladitos, así yo determino el espesor de mi placa. Entonces, ¿cuál uso? Bueno, digamos L
Puedo definir que L, voy a determinar el espesor de mi placa con el máximo de ellos. El máximo de M o N. ¿Ok? El máximo de ellos dos. Así determino el espesor de mi placa, pues. ¿Ok? No voy a entrar a deducirlo, pero entonces dijimos, el espesor de la placa se define como considerando que esto es un voladizo. Solo que estos voladizos no los suponemos que están en la cara de la columna, sino un poquito más adentro, en la dirección del peralte, punto 95, y en el ancho de la columna de punto 80. Entonces, esto es como tener un voladizo acá. ¿Verdad? Diseñen, eso va a ser el ejercicio del examen, diseñen un voladizo de acero, ¿verdad? Una viga de acero que tenga un espesor T por acá y que tenga una longitud de M por acá. ¿Ok? Entonces diseñen ese voladizo. La fuerza que aparece acá, que es la reacción que está transmitiendo la placa, esta fuerza produce un momento acá. ¿No? Este es un momento. Que sería esta fuerza por el brazo de palanca, la mitad de M. Y este momento produce en la placa unos esfuerzos que dijimos, vamos a utilizar esfuerzos que sean iguales a FY. ¿No? Entonces, si eso es así, la resistencia de esa placa sería phi por FY por Z, como si fuera una viga, ¿no? Entonces, si ustedes consideran esta resistencia de esta viga de acero y la comparan con el momento, y el momento es PU entre el área de la placa, ese es el esfuerzo, por B y por M. B porque es el ancho de la placa. Y este término es Z FY por Z, donde Z es B por T al cuadrado entre 4. ¿Okay? Cuando deduje lo de la fórmula de las vigas, dijimos que el Z es B por T al cuadrado entre 4. Cuando hacen eso, entonces obtienen que en ese lado de la placa, el espesor necesario es M raíz de 2 veces la carga entre el phi por FY por las dimensiones de la placa. Eso por el lado de M. Si hacen eso mismo para el otro lado, el lado de M, van a encontrar otro espesor diferente, donde el espesor va a ser ese tamaño del voladizo, N, por la raíz de 2PU entre el phi por FY por el área de la placa. Entonces vean que tenemos dos espesores. T calculado por el lado de M y un espesor calculado, digamos, por el otro lado de la placa o N. ¿Ok? Entonces el espesor que yo voy a usar va a ser el máximo de M o N por esta raíz 2PU entre phi FY por BN. ¿Ok? Perdón. Y así determino el espesor. Hay unas condiciones, una condición adicional que el código evalúa como un lambda n'. El n' es un valor que uno calcula como un cuarto por la raíz de B por BF. ¿Okay? Y el lambda viene dado por esta expresión 2 raíz de X entre 1 menos raíz de X, 1 menos X, y esto tiene que ser menor que 1. Y el X se calcula como 4 veces D por BF entre D más BF al cuadrado por PU entre phi. P sub P para este caso sería la presión que llama pasiva. Generalmente se usa lambda igual 1, la mayoría de los casos. Entonces, esta otra condición es lambda 1 sería aquí 1 por n', donde n' es un cuarto de
el tamaño mínimo de la placa, la raíz. ¿Ok? ¿Cuándo se da esa situación? En general, cuando se tienen cargas muy pequeñas, de tal modo que esas cargas pequeñas se concentran más que todo en el área directamente del perfil. Digamos, si la carga es muy pequeñita, ¿ok? Entonces el esfuerzo va a actuar propiamente en el área de la columna. Si el esfuerzo es más grande, entonces el esfuerzo uno podría decir que actúa en todo el perímetro, en el área perimetral definida por el perímetro de la sección. Entonces depende de la carga, depende de la magnitud de esa carga. Entonces para no estar calculando y diciendo placas pequeñas, placas grandes, entonces el código pide evaluar esta condición de lambda por n', donde lambda generalmente es 1 y n' es un cuarto de la raíz de d por bf. ¿No? Entonces así consideramos esta otra condición. En nuestro caso, esta otra condición entonces sería ya determinamos m y n, aquí me faltó lambda por n', vamos, se usa lambda igual 1, ok, entonces el n' es un cuarto de la raíz de d por bf, y esto es un cuarto de la raíz de 10 por 10, y ese valor de n da, en este caso, igual 2.50. Entonces, el L, se define un L como el máximo de esos tres valores de M, N y N' lambda, que es 250 por 1.75 por 1 por 2.5. Entonces, L, en este caso, L, pues, el mayor es 2.5. Y con eso, entonces, yo puedo determinar que el espesor de mi placa es ese factor L por la raíz de 2 veces la carga entre un phi por Fy por B por N, por el área de la placa. Entonces, haciendo eso, L es 2.5 por la raíz de 2 por PU, que eran 349.6, entre el phi, en este caso en flexión de vigas, 0.9 por 36, por el área de mi placa, 13 por 13. Operando obtienen que este T vale 0.89 pulgadas. Entonces yo digo, uso T igual, lo redondeo, 1 pulgada. Realmente estos números se redondean. Y entonces, finalmente, yo voy a uso una placa de 13 por 13 por 1 pulgada. ¿No? Y así entonces lo especifico en los planos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? No, profe, está bien. Muchas gracias. Bueno, ahí les voy a dejar en el test digital un ejemplo más del diseño de una viga con una columna que transmita momento. Entonces, para que por favor lo revisen en esta semana. Por hoy vamos a ir concluyendo. Nos queda la semana 16, la lección de la semana 16. En esta vamos a seguir hablando un poco de uniones, ¿no? Y también en la semana 16, para que no falten, vamos a realizar una actividad grupal como una actividad evaluable del curso antes del examen, ¿no? Entonces, por favor, traten de estar presentes nada más, ¿ok? Para hacer una actividad que
que vamos a evaluar en esa misma tarde. ¿De acuerdo? Y con eso entonces terminaríamos el semestre. Por ahora, con estos dos ejemplos, si no hay algún comentario, estaríamos terminando esta lección de la semana 15. De nuevo, y como siempre, pues agradecer su paciencia, su atención, y nos veríamos de hoy en 8. Muchas gracias.